Bien, queridos hermanos, lo prometido es deuda, entonces les comparto esta lectura en la memoria de Santa Escolástica Virgen, hermana de San Benito. Nació en Nurcia, Italia, hacia el año 480. Se consagró a Dios junto con su hermano, al cual siguió hasta Montecassino, donde murió hacia el año 547. De los libros de los diálogos de San Gregorio Magno Papa, en el subtítulo Pudo más porque amó más. Escolástica, hermana de San Benito, consagrada a Dios desde su infancia, acostumbrada a visitar a su hermano una vez al año. El hombre de Dios acudía a ella y la recibía dentro de las posesiones del monasterio, no lejos de la puerta. Un día vino como de costumbre y su venerable hermano bajó hacia ella con algunos discípulos. Pasaron todo el día en la alabanza de Dios y en santas conversaciones, y cuando ya empezaba a oscurecer, tomaron juntos el alimento. En medio de santas conversaciones fue transcurriendo el tiempo hasta que se hizo muy tarde. Y entonces la santa monja suplicó a su hermano: te ruego que no me dejes esta noche, sino que hablemos de los gozos de la vida del cielo hasta mañana. Él le respondió: ¿qué es lo que dices, hermana? Yo no puedo en modo alguno quedarme fuera de la celda. La santa monja, al oír la negativa de su hermano, puso sobre la mesa sus manos con los dedos entrelazados y escondió en ellas la cabeza para rogar al Señor Todopoderoso. Al levantar de nuevo la cabeza, se originó un temporal tan intenso de rayos, truenos y aguacero que ni al venerable Benito ni a los hermanos que estaban con él les hubiera sido posible mover un solo pie del lugar en que se hallaban. Entonces el hombre de Dios comenzó a quejarse contrariado. Dios Todopoderoso te perdone, hermana, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: ya ves, te he suplicado a ti y no me has querido escucharme. He suplicado a mi Dios y me ha escuchado. Ahora pues, sal si puedes, déjame y vuelve al monasterio. Y Benito, que no había querido quedarse por propia voluntad, tuvo que hacerlo por fuerza. De este modo pasaron toda la noche en vela, recreándose en santas conversaciones sobre la vida espiritual. Y no es de extrañar que prevaleciera el deseo de aquella mujer, ya que, como dice San Juan, Dios es amor, y por esto pudo más, porque amó más. 3 días más tarde, el hombre de Dios, estando en su celda, elevó sus ojos al cielo y vio el alma de su hermana, libre ya de las ataduras del cuerpo que penetraba en forma de paloma en las intimidades del cielo. Lleno de alegría por una gloria tan grande, dio gracias a Dios con himnos y alabanzas y envió a sus hermanos para que trajesen su cuerpo al monasterio y lo enterrara en el mismo sepulcro que había preparado para sí mismo. De este modo, ni la misma sepultura pudo separar los cuerpos de aquellos cuya alma había estado siempre unida en Dios. Esta es la parte que corresponde a este oficio de lectura en este 10 de febrero, la memoria de Santa Escolástica. Un bello texto que nos legó San Gregorio Magno Papa, recordándonos de la eficacia que tiene realmente el amor puro, el amor sincero, bien intencionado, que nos colma de sus bendiciones. Quiera Dios, queridos hermanos, que esto ayude para nuestra vida en el obrar cotidiano de cada día. Que Dios nos siga bendiciendo, nos proteja de todo peligro y de todo mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.